Que Dios los bendiga a todos. Qué bueno poder compartir este tiempo de estudio de la palabra de Dios. Gracias a todos por su compañía. Gracias por su oración. Gracias también porque estamos muy seguros y muy confiados que ustedes, al poner atención a lo que compartimos, pues están creciendo espiritualmente. Quiero hoy compartir con ustedes Romanos capítulo 15, versículo 14. Recuerden bien que en nuestro estudio anterior estábamos viendo de qué manera la palabra de Dios nos enseña. Vamos a hablar acerca de esa segunda parte del versículo de Romanos capítulo 15, versículo 4. Epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y hay una versión, la versión del lenguaje sencillo, que dice de esta manera, un poco para la mayor o más fácil comprensión de lo que dice el texto. Todo lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos. Lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo y paciencia y nos da seguridad en lo que hemos creído. Y hoy un poco quiero referirme precisamente que aparte de que la palabra de Dios nos enseña, ahora también la palabra de Dios nos anima. Déjenme empezar diciendo que cada vez es más difícil creer. Cada vez es más difícil creer y será más difícil creer. Porque de acuerdo a lo que hemos venido hablando, el carácter de los hombres de los últimos tiempos, o de esta sociedad, o de la humanidad, si así lo quiere entender, cada vez es mucho más complicado. Si la Biblia habla de hombres mentirosos, falsos, réprobos en cuanto a la fe, amantes de los deleites más que Dios, ustedes ya conocen esto por la Biblia y seguramente lo están viendo todos los días en la calle. Es muy difícil creer en los líderes que tenemos. Recuerdo a un presidente que tuvo Colombia hace poco, que en una notaría y en una rueda de prensa le preguntaron que si iba a subir los impuestos. Y dijo, puedo firmar sobre una placa de mármol que no voy a subir los impuestos. Y un año después, pues él estaba subiendo los impuestos. Es imposible creer. Es imposible creer en este tiempo en tantas cosas, a veces mismo en las relaciones de pareja, en las relaciones con la familia. Cuando se le pregunta a alguien el nivel de credibilidad con respecto a las instituciones del Estado, lamentablemente no se cree ya en el Estado y mucho menos en las personas. Pues hoy quiero hacer un poco de énfasis en eso precisamente, en ese desánimo, en esa, ¿cómo pudiéramos decir? Usar una palabra en esa crisis que entramos. Al no creer, nosotros pensamos entonces que las cosas no funcionan, que no van a funcionar. Y ahí hay un tremendo problema. Cuando se pierden los valores y cuando se pierde la credibilidad, se genera inseguridad, se genera inestabilidad y se requiere alguien que nos garantice a nosotros, seguramente con una palabra de consuelo, de ánimo, que nos muestre realmente que las cosas que se dicen, se hacen y que se pueden creer. Y cuando estoy leyendo a los Romanos, que ustedes lo han leído, en esta versión moderna, dice que la Biblia, dice claramente que lo que está escrito en la Biblia es para enseñarnos y lo que ella nos dice nos ayuda a tener ánimo. ¿Qué significa la palabra ánimo? Esta palabra significa infundir vida y actividad espiritual al cuerpo. Vida. Entonces estamos hablando de alguien quien pierde la fe, quien pierde la esperanza, está perdiendo vida. Porque ¿qué sucede cuando no se cree en nadie? ¿Qué sucede en las personas cuando pierden
la credibilidad o no pueden creer ni en sus padres, ni en sus hijos, ni en la esposa, ni en el esposo, ni en el Estado. Pues entra un estado de desolación y la gente no sabe qué hacer. Y a mí me llama la atención que la Biblia hable sobre esto. La Biblia habla acerca de lo que esta palabra genera en nosotros. Lo contrario al ánimo es el desánimo. Y cuando nos desanimamos, cuando no creemos o cuando creemos que ya lo hemos perdido todo, entonces nos echamos a morir. Cuando creemos que nuestros adversarios son más fuertes que nosotros, que las dificultades son más fuertes que nosotros, que la enfermedad es más fuerte que nosotros, que la situación económica que estamos viviendo es más fuerte que nosotros, a veces entramos en un estado de conformismo, pues eso es lo que me tocó, eso es lo que es para mí. Y he encontrado a muchas personas durante tanto tiempo de desarrollo ministerial, decir es que esta es una maldición que traigo. Otros hablan de la suerte y acuden a los lectores de la mano y a los hechiceros y a los adivinos porque ellos quieren saber qué suerte les depara y todos se lo resumen a que esa es su suerte. Otros hablan de su apellido, de su estrato social. Dice, esto es lo que me tocó a mí. Y entran en un estado de conformismo, y no quieren ya, no miran, no ven la vida con alegría, con esperanza. Y es aquí un poco lo que yo quiero compartir esta noche. La Biblia en el capítulo 14, del libro del Éxodo, hay una historia muy interesante. Ustedes conocen toda la historia, o la gran mayoría conocen la historia del pueblo de Israel, cómo Israel estaba esclavo en Egipto, y cómo Dios levanta a un hombre como Moisés para libertar a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto. Los primeros capítulos del libro del Éxodo hablan de las tareas pesadas, hablan del sufrimiento de su pueblo, y Dios que siempre amó a su pueblo, que siempre ha amado a su pueblo, que siempre amó a su nación, entonces levanta a Moisés como el libertador. Y todos conocemos el proceso, nos lo enseñaron en la historia sagrada, lo aprendimos en la iglesia, yo lo vi en mi colegio, en la clase de religión, en historia sagrada, y luego lo vi leyéndolo, estudiándolo en la Biblia, en la iglesia. Cómo Dios determina que Moisés y Aarón iban a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y cómo se da todo ese proceso y Faraón se niega a liberar al pueblo y entonces ahí aparecen lo que nosotros llamamos las plagas que Dios envía para ablandar el corazón de Faraón, que al contrario, la Biblia dice, el Señor mismo dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. El propósito definitivamente era Dios mostrar su poder, mostrar su gloria frente a Faraón. Y ustedes recuerdan el enfrentamiento entre los sacerdotes que tenía Faraón y el mismo Moisés, el evento mismo de extender la vara y aparecer la serpiente. Todo esto que solamente mencionamos como un asunto meramente recordatorio e histórico. Pero este capítulo 14 del libro de Éxodo habla particularmente de la salida. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El texto habla de cómo llega un momento después de la muerte de los primogénitos, cómo Faraón decide dejar ir al pueblo. Y entonces sí, que se vayan. Y ustedes saben lo que pasó. El pueblo de Israel sale, dicen que aproximadamente era 1 millón de personas, 1 millón de personas caminando. Y dice que cuando ya Faraón se dio cuenta que el pueblo había salido y seguramente que Egipto quedó muy desocupado y que no era lo mismo y que no tenían trabajadores y no tenían quien les hiciera las labores, el corazón de este hombre se endureció. Y entonces tomó su ejército y se fue tras el pueblo de Israel. ¿A qué? A devolverlo con sus ejércitos, con toda su potencia, con toda su fuerza, con todos sus carruajes, con todas sus lanzas, con todo su ejército, a que el pueblo volviera. Y el texto bíblico dice que ya Israel, el pueblo de Israel, estaba llegando al Mar Rojo. Cuando llegan al Mar Rojo,
Dice el texto que ellos empezaron a ver, a oír que el ejército venía. Ellos entraron en una angustia tremenda, terrible, porque ellos tenían miedo de morir. Y Angie me va a ayudar leyendo algunos versículos, particularmente el versículo del capítulo 14, del versículo 6 hasta el 9. Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado del Pihairot, delante de Baal Zephón. Oigan esto, la impresión precisamente de los judíos o de los israelitas, después de haber salido de la esclavitud de Egipto, y saber que el ejército de Faraón, que era el ejército más poderoso que había en aquel tiempo, ya los había alcanzado. Pues cuando todo el mundo pensó que había encontrado la libertad, que tenían todo para ser felices, para vivir, para no vivir bajo los imperios del maltrato y del castigo, se encuentran con que otra vez, ahora van a ser obligados a devolverse por el ejército, y no era nada dulce para ellos, no era nada fácil, porque estos los iban a obligar a la fuerza, iban seguramente a asesinar a muchos, y en medio de esta multitud tan grande. Versículo 10, escuchen, les voy a leer del versículo 10 al 12 para que ustedes oigan qué fue lo que pasó. Dice: cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron, tuvieron miedo, dice, y además la califica el texto, y temieron en gran manera. Quiere decir que el temor tiene fases. Hay un temor, tenía un pequeño temor, luego ahí se temieron en gran manera. Eso casi ya llegaba a terror. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros, empiezan a hablar de la muerte. ¿No habían sepulcros en Egipto? ¿Qué confrontación? Salen de la esclavitud a la libertad y a la vida. Y estos ahora están hablando de la muerte. Le dicen a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? Y ahora encuentran un culpable. Nadie los obligó a venir. Ellos, por su propio deseo, vinieron. ¿Por qué nos has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? Como si él, observen eso, los hubiera sacado cargado a todos. Y versículo 12 dice: ¿no es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este es un primer asunto interesante que está aquí. Lo que estaba hablando ahora. Cuando nos consideramos encerrados, cuando miramos que no tenemos posibilidades, cuando trabajamos y luchamos y económicamente no surgimos. Cuando nuestra familia está cercada como por una nube negra, demoníaca, que quiere destruirla. Ya llega un momento, como en el caso de Israel, que entramos en el conformismo. No, es que esto es lo que me tocó vivir a mí. No, es que yo soy así. Hay otros que tienen suerte y yo no tengo suerte. No, lo que pasa es que estos son de un apellido y yo soy de otro apellido. No, es que esos nacieron en Bogotá, yo nací en este pueblito, en este cucurucho de pueblo. Quiero decirles que eso no es así. Eso no es así. Las dificultades y las luchas que tenemos que enfrentar no nos pueden llevar al conformismo. Nosotros tenemos que surgir, nosotros tenemos que avanzar. Por mucho tiempo, he oído a muchas personas decir: es que esto es lo que me tocó a mí. Algunos incluso utilizan una canción, creo que es de Rubén Blades o alguien, que dice: si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Es decir, aprende a vivir con lo que te toca. Quiero decirles que eso no es lo que Dios quiere. Ahora más adelante, Angie nos va a leer más adelante un texto y vamos a verlo, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere de nosotros una cosa distinta. Dios
No nos puso sobre la tierra para vivir bajo esclavitud. Dios no nos puso en la tierra para vivir bajo pobreza. Dios no nos puso en la tierra para vivir bajo esas limitaciones. Somos nosotros, como en el caso de el pueblo de Israel. Escuchen lo que decían. Le decían a Moisés, nosotros preferíamos vivir esclavos y no morir en el desierto. Y hay gente que no arriesga nada. Se meten en ese conformismo, entonces duermen en cualquier posilga, en su casa cualquier silla es un ladrillo en el piso, viven de esa manera y para ellos esa es una vida normal. Pues no es una vida normal. No es lo que Dios quiere para ti. El texto bíblico literalmente dice, hijo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Pero es que creemos que no hay salida. Y esto era lo que estaba pensando este pueblo. Hasta que Moisés, versículo 13, tengan en cuenta este capítulo, les da una palabra y es una palabra poderosa. Mire, observen lo que leí. Dice, temieron en gran manera. ¿Y sabe qué hace el temor? El temor trae el desánimo. Cuando uno tiene miedo, se desanima. Porque uno no quiere arriesgar nada. Porque a uno le parece que salir del lugar donde está, de esa comodidad de miseria, porque eso se llama comodidad de miseria, a uno le parece que eso es lo que me toca. Y no es así. Ese temor trae miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a enfrentar las circunstancias que tienes que enfrentar para salir adelante. Entonces muchos eligen quedarse en la posilga donde viven, comer lo que comen, vivir como viven, que arriesgarse a salir adelante. Y esto le estaba pasando al pueblo de Israel. Temor en gran manera. Ellos recuerdan su pasado. Miren lo que dice. Angie, por favor ayúdeme con el versículo 12. Ahí está, el mismo versículo 12. Bueno, déjenme que ella ya se salió del texto. ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto? Oiga, ¿se acuerdan de Egipto? Ellos traen a la memoria su pasado. Si ya son libres, ¿por qué tienen que recordar el pasado? Déjanos, no te decíamos esto, déjanos servir a los egipcios. Aunque no eran felices, ellos preferían vivir en la miseria porque tenían miedo a avanzar, tenían miedo a enfrentar al ejército del faraón. Pero una cosa importante, ellos habían olvidado quién era su Dios. Ellos habían olvidado, y a veces ustedes y yo olvidamos esto. Ya Angie tiene Tercera de Juan 2, vamos a leer varios versículos y si es posible anótelos para que cuando usted esté en desánimo y se sienta en derrota, usted lea estos versículos que le voy a dar esta noche. Tercera de Juan, versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Sí oyen eso? Lo que Dios quiere es que tú seas prosperado. Dios no quiere que estés enfermo. Él dice, y que tengas salud. Dice, y que seas prosperado en todas las cosas. ¿Y qué son todas las cosas? Tu economía, tu vida espiritual, tu vida física, tu vida material, que puedas reír. ¿Cuánto tiempo hace que no puedes reír con libertad? Y no es que Dios no quiera, es que tú no te atreves a cambiar la situación que tienes y te olvidas que Dios, porque eso fue lo que olvidó Israel, que el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, y el texto que leyó Angie lo dice, pero Israel había salido con mano poderosa. Eso era lo que Israel olvidaba, y es lo que olvidamos nosotros. Miren otro versículo, Josué capítulo 1, versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Sí oyen que hay una palabra que se repite? Hijo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y leemos a Josué capítulo 1 y vuelve a hablar de la prosperidad en todas las cosas. Y el texto dice, solamente que te esfuerces. Ah, pero es que nadie puede salir adelante levantándose a las 10 de la mañana. Nadie puede salir adelante acostándose a dormir viendo películas. Peor si está viendo pornografía o si está jugando en un teléfono
O si está perdiendo el tiempo a acostarse a las 12, 1 de la mañana para levantarse a las 10 de la mañana, jamás será prosperado. Vivirá en la miseria. La Biblia habla del perezoso. Ese vivirá en la miseria todo el tiempo. Dice, solamente que te esfuerces. Nada en la vida es regalado. Todo requiere un esfuerzo. Y Dios pone personas para ayudarnos y somos nosotros los que tenemos que esforzarnos. Y eso es lo que Israel estaba olvidando. La pregunta sería, pastor, entonces, ¿qué hizo Moisés? El versículo 13 dice que hizo Moisés. Cuando Moisés los ve en esa crisis, cuando los ve incluso con ganas de morirse y recordando su pasado y queriendo irse, que haberse quedado sirviendo, que es lo que generalmente pasa cuando una persona no tiene a Dios. Moisés hace lo que nos quiere enseñar la Biblia hoy. Toma unas palabras que nos dan ánimo, que nos consuelan y que nos fortalecen. Escuche lo que les dice. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, primera cosa, no tengan miedo. Segundo les dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso es una maravilla. A mí me emociona leer ese tipo de versículos. Tres cosas que hay que hacer para que Dios nos ayude para poder entender el propósito que Dios tiene con nosotros, que le sirvió al pueblo de Israel para cruzar el Mar Rojo. Primera, no tengan miedo. ¿Saben una cosa? Desde el principio de la Biblia hasta el final, hasta el libro de Apocalipsis, Dios siempre nos está diciendo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. ¿Y saben que Satanás, aparte de ser el padre de la mentira, es el padre del temor? Porque parece que es una atadura demoníaca que nos pone a nosotros a confrontarnos con nuestra propia naturaleza y nos olvidamos de Dios. Y Moisés les dice al pueblo con esa seguridad, no temáis. Jesús dijo a sus discípulos en San Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Igualmente en el mismo capítulo, en el versículo 27, escuchen lo que está diciendo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso, la palabra permanente es, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y esto no es un asunto de Jesús solamente. ¿Recuerdan las palabras que Dios le habló a Josué en el capítulo 1? Pero es más, en Deuteronomio, capítulo 31, en el versículo 6, en la instalación de Josué, en la sucesión de Moisés para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, escuchen ese versículo. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto es como decir, no tengan miedo, ustedes tienen una promesa, no tengan miedo, enfrenten lo que tengan que enfrentar, anímense, consuélense, tienen esperanza. Cuando nosotros tenemos a Dios, lo tenemos todo. Mientras Dios esté en el cielo, nosotros estamos seguros. El problema es que Dios no estuviera. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay una segunda palabra, una segunda expresión de Moisés al pueblo. Dice, no temáis, estad firmes. ¿Qué significa estar firmes? Esperen en Él, confíen en Él, mantengan viva su convicción. Mira, no podemos dejar que las situaciones de adversidad o los conflictos que todo el mundo los tiene nos hagan dudar de nuestra fe. ¿Cómo es posible que una persona que ha creído en Dios, que ha creído en Cristo, diga, porque es que esta situación por la que estoy pasando, ya no sé si creer en Dios o no creer? ¿Cómo es posible? Y ellos habían visto, el pueblo de Israel había visto a Dios obrar a través de las plagas. Ellos habían visto la muerte de los primogénitos. Cómo hasta el primogénito del faraón había muerto, pero los de ellos no.
porque tenían una marca que Dios había dicho que colocaran en el dintel de la puerta. Y como ahora que tienen que enfrentar el camino, entonces están llenos de miedo, de pavor, se levantan contra Moisés y dudan de Dios. ¿No es lo que nos pasa generalmente? Es fácil cantar y aplaudir cuando todo está bien. Qué difícil es alabar a Dios cuando las cosas no están saliendo bien. Y aun cuando las cosas no salgan bien, nuestra convicción, nuestro carácter cristiano tiene que hacer prevalecer nuestra firmeza, nuestra esperanza, nuestra confianza en Dios. Escuchen lo que el salmista escribe en el libro de los Salmos, el Salmo número 40, Salmo número 40, versículo 1. Yo creo que algunos de ustedes lo saben. El salmista dice, pacientemente esperé a Jehová y Él se inclinó a mí y me libró de todos mis temores, de todas mis dudas. Hay una experiencia del salmista. Paciencia en la espera. Porque a veces queremos que Dios resuelva nuestras cosas al ritmo nuestro. Y yo tengo que recordarte que Dios tiene el control. Dios tiene su tiempo y se toma su tiempo. Porque el tiempo de Dios, lo hemos dicho todo el tiempo, es perfecto. Pero queremos a Dios resolviendo las cosas en el tiempo nuestro. Tú no puedes ver sino hasta donde llegan tus ojos. Dios ve mucho más allá. Isaías capítulo 25, Isaías 25:9, también nos da una tremenda palabra que tiene que animarte en el día de hoy. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Oh, qué precioso eso. Este es el Dios en quien nosotros hemos confiado. Este es el Dios en quien nosotros hemos esperado. Y entonces nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación, en su liberación, en los milagros que nosotros le hemos visto hacer. El pueblo de Israel tenía que tener claro lo que Moisés les dice en el versículo. Después les dice, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Jehová, eso es lo que quiere decir. No temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Es decir, Él peleará por nosotros. El libro de Éxodo, después, una hoja que sigue del capítulo 14, en el cántico de Moisés y de María, capítulo 15, no es sino correr una hoja en el versículo 3, escuchen lo que dice. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Él peleará por nosotros. Es una promesa que Dios ha hecho para Israel. Es una promesa que Dios ha hecho para nosotros. Dios libró de muchas maneras a Israel. Uno puede ver cómo Dios en una batalla llenó de terror, no de miedo, sino de terror a los enemigos de su pueblo. Está escrito en la Biblia. Jehová peleó por ellos. En otras ocasiones llenó a ese pueblo de pavor. En un conflicto, el Señor dijo, ustedes estén tranquilos, yo me encargo de pelear por ustedes. Y recuerdan la historia de esa gran batalla, cómo los unos se volvieron contra los otros y lo único que tuvieron que hacer los hijos de Israel es entrar a la ciudad para tomar lo que entre ellos mismos se habían matado, tomar las riquezas porque Dios había peleado por ellos. Miren esto, las palabras, las promesas dadas por Dios a Moisés animaron a Israel para enfrentar la adversidad y obtener la victoria. Y esto se menciona muchas veces en la Biblia. ¿Quién no ha oído hablar acerca del cruce del Mar Rojo por el pueblo de Israel? Todo el mundo lo ha escuchado. Quiero animarte. No sé qué mar estás cruzando. No sé en qué desierto estás caminando. No sé en qué postración te estás metiendo. Lo que te puedo decir es que la palabra de Dios dice hoy para ti, ten ánimo. Dios te levanta. Dios pelea por ti y para ti.
levántate, haz lo que tengas que hacer. Egipto tuvo su más grande derrota cuando se metieron, cuando Dios dijo al pueblo de Israel, marche, y empezaron a atravesar el Mar Rojo. La Biblia dice que cuando ya el pueblo había atravesado, entonces el mar se cerró. Porque Dios había generado 2 muros para que el pueblo pasara. Y al pasar todo el pueblo, el mar volvió a su estado normal y allí Egipto tuvo su más grande derrota. 3 cosas. Mantente firme creyéndole a Dios. El Señor pelea por nosotros, el Señor peleará por ti. La victoria es tuya, la victoria es nuestra. El Señor está con nosotros y Él ya venció por nosotros en la cruz del Calvario. Dios te anima hoy, desde el Antiguo Testamento, a creer que Él levantará a tu alrededor un muro de protección y tú pasarás al otro lado. Te bendigo. Gracias por acompañarme. Que esta palabra nos inspira. Déjenme orar por ustedes. Señor, gracias por los que han oído esta palabra. Los bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira el dolor, la aflicción, la situación económica que están viviendo mis amigos, mis hermanos. Que ellos puedan mantener firme su fe en la declaración que hoy tenemos. Tened ánimo, no temáis, Dios pelea por nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, que descansen.